Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien, deseándoles éxitos y bendiciones en sus vidas. Por supuesto, recuerda, a todo lo que tú hagas, coloca el amor, pasión, siempre la mejor energía. Queridos amigos, el día de hoy vamos a estar dando unas pautas sobre cómo realmente adentrarnos a lo que es el mantenimiento correcto, adecuado para el transmisor de presión diferencial. Resulta que este instrumento pues, es un instrumento muy versátil, porque este instrumento, pues, fuera de darnos distintos servicios en cuanto a medición, porque es un instrumento que mide presión. Primero que todo hay que dejar claro que es un instrumento que mide presión. Él nos puede servir para medir presión estática, que es la presión que se encuentra dentro de un recipiente o un punto determinado. También nos sirve para medir diferencia de presiones, es decir, que tengo dos puntos diferentes para medir presión, entonces hallo la diferencia de esas dos presiones, y eso es muy clave porque tiene distintas aplicaciones. Normalmente cuando en los equipos queremos medir la saturación de un filtro, ¿sí? Digamos un motor diésel y por allí pues hay un filtro, y ese filtro de combustible puede ser también un filtro de aceite, pues con el tiempo, con el uso presenta una saturación. Entonces se suele utilizar un transmisor de presión diferencial para medir la presión antes y después del filtro. Esto nos ayuda pues a poder determinar si el filtro está saturado, si ya es tiempo de cambiarlo antes de que pues el equipo se apague, ¿sí? O que envíe una señal de información anunciando que ya están saturándose los filtros. Estos son el tipo de instrumento que se utiliza para este tipo de aplicaciones. Y otra aplicación muy importante que también vemos es poder medir nosotros el nivel. Recordemos, en otros videos hemos hablado acerca de que por medio de la presión hidrostática, medimos la presión hidrostática, podemos nosotros calcular el nivel, saber el nivel dentro de un tanque, poder medirlo. Entonces ese instrumento me sirve para medir el nivel, ya sea para un tanque que se encuentre abierto, se encuentre en la atmósfera, o sea, sin tapa en la parte superior, o un tanque totalmente hermético, un recipiente. Entonces este instrumento como tal, si es para medir a un tanque atmosférico, pues solamente es conectar una sola línea, que es a la cámara de alta presión. Él tiene referenciado siempre una H y una L, donde indica cámara de alta, H de high, L de low, baja presión, high, low. Entonces a la cámara de alta, a la H, conectamos siempre el punto más cercano, que es el punto donde va a censar la presión que ejerce el peso de la columna del fluido, ¿cierto? Pero si es un tanque atmosférico, pero si es un tanque que realmente es hermético, pues deben ir conectados los dos puntos. En este caso, la cámara de alta en el mismo punto, y la cámara de baja va al punto de baja presión, que es la parte superior del tanque, ¿sí? Que es esa línea que vemos acá. Entonces, esta línea va a conectar la parte superior para medir la presión, en este caso del gas, ¿sí? De lo que es el gas, porque allí no va a haber fluido. Entonces, midiendo esa diferencia de presiones, de esa forma él calcula el peso del fluido que está dentro, y así sabemos el nivel, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a darnos pauta de cómo realizar pues un mantenimiento adecuado de este instrumento. Habíamos hablado acerca de lo importante que es un manifold dentro de este proceso, para poder realizar nosotros una desconexión, como que aislar el instrumento del proceso, y en este caso tenemos un manifold. Yo quiero mostrárselos a ustedes, voy a hacer un acercamiento donde les voy a mostrar cómo funciona este manifold. Este manifold tiene el siguiente diagrama, ¿sí? Ahí vemos un diagrama que abajo, esta parte de abajo son las entradas, ahí vemos las flechitas van hacia arriba. Entonces tenemos dos válvulas, que son estas que vemos a los lados, y tenemos una válvula en la mitad, que es la válvula que vemos acá en la mitad. Seguidamente estas flechas continúan de largo, entonces quiere decir que esta es la entrada del fluido al manifold, están las válvulas, ¿sí? Volvemos a acercarnos, están las válvulas, y luego que pasan las válvulas continúan para llegar al sensor, ¿sí? Entonces a la cámara de baja y a la cámara de alta. No se alcanzan a ver las letras porque están allí tapadas, están dentro, pero no se alcanzan a ver. Ya, bueno, ahí lo puedo presentar en este corto video que ven ahí al ladito, ahí se ve. Ok, listo. Entonces nos damos cuenta que para poder controlar, solamente cierro aquí y ya controlo, interrumpo el paso de fluido. Y si yo quiero en este caso comunicar estas dos líneas, pues lo hago con esta válvula, que es como si yo estuviera puenteando esta con esta. ¿Eso para qué se utiliza normalmente? Para nosotros tener la misma presión en ambas cámaras. Al tener la misma presión en ambas cámaras, básicamente la presión se anula, entonces la diferencia de presión que nos va a dar es cero. Esto pues en ocasiones cuando vamos a colocarlo en servicio, a veces hay que aplicarlo, ¿sí? Entonces vamos a ubicar acá nuevamente este espacio para poder adentrarnos nosotros al proceso. Entonces ahí tenemos, vamos a dar unas pautas de cómo, aspectos que hay que tener en cuenta al momento de realizar mantenimiento.
Entonces vamos a cerrar. Importante que el manifold independicemos el instrumento, por supuesto en sala de control, porque normalmente este instrumento pues, está conectado en un proceso, este proceso pues lleva una señal eléctrica, una señal de comunicación, entonces esa señal de comunicación no se puede interrumpir así porque sí, normalmente en una sala de control se le informa al operador de la sala de control que vamos a intervenir el instrumento, esto es programado y se informa, ¿no? El operador ya saca de servicio el instrumento, le queda energizado pero está en este momento inhabilitado, entonces lo que hacemos aquí es cerrar. Una vez hemos tenido el permiso, cerramos acá. Al cerrar tenemos independientes las cámaras. Si yo abro esta, lo que hago es comunicar a ambas cámaras, entonces la presión se anula. Vamos a anular esta presión. Entonces nos damos cuenta que cuando yo abro acá, y acá nos estamos dando una pequeña presión, la presión se va a 0. 0.0 menos 0.1 o 0.08, 0. ¿Listo? Yo la abrí ahí, vamos a acercarnos, no sé si alcanza a ver ahí. Ah, sí, ahí se alcanza a ver, perfecto. Entonces nos damos cuenta que la presión acá es 0. 0 pulgadas está en pulgadas de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Se han comunicado las dos cámaras. Normalmente siempre va a haber fluido en esta cámara que es la cámara de alta. Como hemos comunicado las dos cámaras, lo más seguro es que esto ya está cerrado, se haya pasado fluido para el otro lado. Siempre debemos asegurarnos de que ambas cámaras están libres. Entonces, están libres es que podamos quitar toda obstrucción que se pueda presentar. Entonces, quitamos normalmente un mantenimiento rápido que le podemos hacer es verificar que las cámaras saben el estado en el que se encuentran. Si el fluido sale limpio, debo tener un balde aquí, ¿sí? Sale limpio, entonces en este caso está limpio porque pues es agua lo que se almacena ahí, entonces no es un fluido sucio, pero cuando es petróleo, otro tipo de sustancias que son corrosivas, almacenan sedimentos, entonces estos sedimentos hay que limpiarlos, ¿sí? En ocasiones es tanto la obstrucción que es necesario desarmar como tal la parte sensora y llegar directamente a la membrana para poder limpiar. En este caso, pues si está limpio, nos damos cuenta que no sale ningún fluido. En esta parte, ¿sí? En la otra parte también hay que quitar el tornillo. Entonces, cuando quitamos nosotros ese tornillo, estamos asegurando de que va a salir todo fluido que se encuentra contenido dentro de este. Si nosotros al quitar estos tornillos nos damos cuenta que el instrumento está dando una medida errónea, o sea, está indicando una medida totalmente ya descabellada, o sea, diferente, está dando una medición, podríamos sospechar de que el instrumento se encuentra, diríamos, dando una mala medición, un error en la medición y requiere como tal pues una calibración para poder saber si el instrumento requiere un ajuste y ese ajuste pues después volver a hacer una nueva calibración para saber si el instrumento queda midiendo de la forma correcta. Es importante la instrumentación que la tengamos nosotros a punto, calibrada, para así mismo pues saber que tenemos un proceso de calidad, ¿cierto? Y no vamos a tener problemas en la operación. Entonces el instrumento en este momento nos está indicando 0,3. Digamos que es algo ya muy cercano al 0, nos sirve normalmente un porcentaje de error o de exactitud que maneja este tipo de instrumentos. Ellos son muy asertivos, normalmente es de 0,5% o 0,05 dependiendo de la calidad del instrumento que se haya escogido, pero normalmente de 0,5 para abajo es la exactitud. No medio más, el error no es de más de 0,5 en cuanto al rango. Uno saca la calcula, ¿sí? Cuánto debería estar midiendo el instrumento y pues de esa forma así mismo nos serviría para hacer la verificación en la medición. Del instrumento en este momento vemos las dos cámaras están limpias, es importante es verificar eso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que las dos, se deben retirar los dos, porque si retiramos uno solo nos confiamos y resulta que esa línea a veces se llena de condensado, o sea, por la temperatura, comienza a llenarse de agua por la temperatura y se acumula, y cuando se acumula agua se forma una pierna, y esta pierna es como si hubiera una columna de agua, y la columna que hay aquí, pues se anula con esta, ¿sí? O sea, es como si se restaran las presiones. Así esto se hace delgadito, de todas formas, si tenga fluido dentro, ejerce una presión y esto afecta, por supuesto, la medición. Esto es lo que es importante para compartir acerca del mantenimiento. La parte electrónica, pues de por sí, estos instrumentos son muy seguros, son libres de mantenimiento normalmente. Sin embargo, por aquí se pueden meter bichos, puede estar esto en mal estado, se puede filtrar el agua. Ver que la electrónica se encuentra en buen estado es importante. Entonces, abrimos acá, verificamos que no haya corrosión, detrás que no haya humedad, que la electrónica se encuentre en buen estado, de pronto aplicar un limpiador de contactos y verificar eso es el mantenimiento como tal que se le hace. Es como sociedad. A esto, pues sí es bueno echarle, digamos, adicionarle, digo yo, teflón, ¿sí? Porque pues bueno, aquí estoy ajustando y sí es recomendable pues ajustarlo con teflón, ¿no? Entonces aquí tiene un poco de teflón, pero vamos a añadir otro poquito más.
para que de esta forma nos selle lo mejor posible. Recordemos que esta rosca es una rosca comercial, que es NPT. Bueno, tenemos todavía bastante de este teflón que tenía, que le habían añadido un poquito más, pero este nos sirve para poder aplicarlo ahí nuevamente. Cerramos acá y de esta forma nosotros aquí ajustamos. Pues ajustamos acá y también ajustamos acá. Las cámaras, recuerden que están comunicadas por esta válvula. Ahora lo que yo voy a hacer es simplemente cerrarla. Cuando yo voy a colocarla en operación, siempre debe, en este caso, cerrarse, pues porque se comunicarían las dos cámaras. Se cierran, ¿sí? Se cierran. Y eso también, por supuesto, aquí cerramos el otro punto. Una vez hemos cerrado, lo que debemos es pensar cómo vamos a colocarlo en operación. Entonces, para colocarlo en servicio, aquí hay fluido, aquí hay un poco de fluido, realmente es muy poquito, está bajo nivel, pero ese poquito ya está ejerciendo, es por acá más o menos, lo que muestra el visor, ya está ejerciendo una presión. Si yo abro acá, mire, ya ahí nomás está arrojando una presión positiva, pero eso es una presión falsa. ¿Por qué? Porque tenemos cerrado estas dos válvulas y independizamos esta cámara. Entonces empieza a marcar una presión de 1,2, pero eso es una presión falsa, pues digamos, llamémoslo falsa, no es una presión real, pero es normal que de eso, porque en el momento que ajustamos los tapones, esa presión que se ejerce pues es una presión mínima, que es esa 1,7 pulgadas de agua. Recordemos que un PCI nomás, un PCI tiene 27,7 pulgadas de agua. Una pulgada es algo muy chiquitico, entonces ahí está la diferencia. Si nosotros abrimos acá, vamos a medir una presión. Entonces sí es importante que aquí abramos y también tenemos otro punto. Podemos abrir los dos a la vez. Y sería lo ideal abrir los dos al tiempo. Los dos al tiempo se abren de forma simultánea, ¿sí? En este caso se pueden abrir de forma simultánea. Cuando estamos nosotros midiendo gas, que es a través, también este instrumento nos sirve para medir flujo, ¿sí? Flujo de gas. Yo lo que recomiendo es tener estas dos cámaras, esta válvula del centro abierta. Yo recomiendo tenerla abierta, incluso hice un video donde explico cómo utilizar el manifold de 5 vías, búsquenlo en el video del manifold de 5 vías, porque yo recomiendo abrir esta cámara y abrir las dos válvulas al tiempo para que se comunique la presión en ambos lados y no llegue más presión a un lado que al otro, porque esto puede afectar el sensor. Entonces sí es importante, es importante. Entonces acá si abrimos las dos y nos estamos dando cuenta que nos está arrojando una medición de 1,69 pulgadas de agua, ¿sí? Que puede empezar a aumentar. 1,69 pulgadas de agua nos dice que el punto de medición de referencia, recordemos, es el punto donde él está midiendo. Si él está conectado a este punto, ¿sí? Entonces diríamos que él puede medir la presión que está aquí acá, pero resulta que acá hay una altura. Esta altura hay que tenerla en cuenta porque esta altura nos resta altura acá, pero el punto de referencia va a ser acá, este punto. Ese va a ser el punto de referencia real de conexión del instrumento. Entonces, vamos a tener en cuenta esta altura para poder medir la presión de forma correcta. Aquí lo que podemos hacer a continuación es empezar a añadir fluido para ver cómo se mide la presión en pulgadas de agua con este instrumento. Vamos a hacer esa pequeña práctica rápidamente. Para ello voy a encender una bomba, que es la que nos va a ayudar en este proceso. Entonces, encendemos la bomba y vamos a ver cómo el nivel empieza a subir y el instrumento empieza a arrojarnos una medición. Entonces va aumentando el nivel y va aumentando las pulgadas. Va aumentando las pulgadas, va aumentando el nivel. ¿Sí? De esa forma nosotros validamos. Entonces empieza el instrumento a medir. Vamos a hacer un pequeño pare, vamos a hacer una parada y resulta que vamos a mirar si el instrumento está midiendo de la forma correcta. Aquí nos dice 9 pulgadas, nos dice 9 pulgadas. El punto de referencia de medición es este punto.
Entonces es este punto que está acá, básicamente la altura. Si la llevamos así de una forma relacionada sería por aquí. Eso sería más o menos, pues es algo como una medición rápida que estamos haciendo. Si medimos el nivel teniendo en cuenta este punto, que sería aproximadamente por acá, ¿sí? Nos daría en pulgadas, ¿cuánto nos daría? Vamos a ver cuántas pulgadas nos da. Nos da, vamos a medir esto en pulgadas, vamos primero acá para acá. Vamos a medir en pulgadas, básicamente a partir del 6, nos está arrojando, que miramos, nos está arrojando, no, por acá, sí está bien, por acá, a partir del 6. Nos está arrojando 9,5 pulgadas, 9,5, 9,4, 9,5, sí. 9,5, aquí nos dice 9,1, 9,1 pulgadas de agua. Entonces hay una pequeña diferencia. Yo diría que sí sería bueno como que hacerle una calibración a este instrumento para saber si hacer una verificación, ¿sí? Porque pues para hacer una calibración es llevarlo a un laboratorio directamente, donde hay otras condiciones ideales pues, para hacer esa calibración. Pero sí podemos hacer una verificación o llevarlo a un laboratorio donde podamos hacer esta calibración para saber si el instrumento está viendo de la forma correcta. Hay una pequeña diferencia, pero sí está próxima, ¿sí? Entonces nos dice 9,5, 9,2. Y así, queridos amigos, es como funciona o opera básicamente el instrumento transmisor indicador de nivel cuando está conectado con un recipiente que se encuentra cerrado. Bueno, queridos amigos, les invito a seguir conectados para continuar aprendiendo de instrumentación industrial. Sigamos adelante y pues cualquier pregunta, por supuesto, dejar en los comentarios y estamos atentos para responder. Un saludo para todos.